Muchos piensan que la puerta de Grok se cerró para siempre, que si no pagas, no creas, pero en este laboratorio no aceptamos un no por respuesta. La primera herramienta que les voy a mostrar es Gemini Gen. Como vemos, la plataforma se encuentra en el idioma inglés y para cambiarlo a español solo venimos aquí y le damos a español. Como ven, tengo 40 créditos, pero yo dije que era de manera ilimitada. Entonces ustedes se preguntarán por qué digo que es de manera ilimitada si hay 40 créditos ahí. Y la razón es que nosotros al generar videos aquí no vamos a gastar esos créditos. Ahora se los explico. Primero voy a generar la imagen, ya que hay para generar video y imagen. Y como vemos tenemos aquí la opción de elegir solamente Google ahí. Y que tiene las opciones de Nano Banana Pro, Imagen 4 y Nano Banana 2. Yo voy a elegir Nano Banana 2, le voy a dar el prompt de la imagen, la resolución es esta, la voy a dejar tal cual. Y tú puedes elegir también si quieres 1K, 2K y 4K. Yo lo voy a dejar en 4K en el formato PNG. Y como vemos aquí dice esta generación costará 0 créditos. Y esto solamente es para la imagen, pero para el video tampoco no nos va a pedir créditos. Ahora solamente voy a esperar a que termine de generar la imagen. En menos de un minuto ya nos habrá generado la imagen. Como vemos, aquí está el texto y aquí está la imagen. Pero si a ti no te aparece la imagen aquí, tienes que irte a historia. Yo ya había generado una imagen anteriormente, pero voy a ver la que acabo de generar. Acá nos da todos los detalles, el prompt, la resolución, la relación de aspecto, el modelo. Y como vemos, la imagen es espectacular. La calidad de esta imagen sobrepasa a Leonardo y demás IAs, ya que yo le mandé el mismo prompt a las otras IAs y me lo hicieron totalmente diferente a esto. Ya lo acabo de descargar y otra vez me voy a estudio, pero esta vez ya voy a generar el video. Como vemos tenemos dos opciones aquí gratuitas, que es Veo3 y Grok. Para generar el video usando el modelo de Grok, solamente desglosamos hacia abajo y tú puedes poner solamente el prompt o también darle una imagen de referencia. En este caso yo voy a usar la imagen que hemos generado anteriormente y aquí está. La resolución lo voy a dejar tal cual, o bueno, lo voy a subir a 720 y la orientación lo voy a dejar así. Como acá dice, esta generación costará 0 créditos. Y una vez que ya le doy a generar me va a aparecer este panel y solamente tengo que esperar. Y una vez que haya terminado de generarse el video nos va a aparecer así, con todos los detalles aquí abajo. Podemos irnos a historia para verlo mejor y le damos clic. Aquí también aparecen toda la descripción de tanto el modelo, la relación y la resolución del video. Yo le voy a dar a ampliar para ver mejor este video. Como vemos, no podemos quejarnos de esta herramienta. Tiene audio, tú le puedes dar un pequeño texto para que en el video el personaje o el animal o sea lo que sea pueda hablar. En este caso yo solamente le di la instrucción de que el hombre caminaba hacia la roca y así lo hizo. Pero aquí hay algunas desventajas. Una sería que nosotros al crear el video con Veo no le podemos dar imágenes de referencia, eso sería un punto, pero con Grok sí podemos. El segundo sería que cuando nosotros vamos creando más videos nos va a enviar a una cola, esto es un tiempo de espera, ya que muchas personas lo están usando, entonces te va a aparecer espera un minuto para empezar a generar el video, luego te va a aparecer 2 minutos y así. Pero con esta calidad de video no podemos quejarnos. Como vemos, los créditos siguen en 40 y por eso puedo decir que Gemini Gen es ilimitado. Eso sería todo por esta herramienta. Ahora veremos la herramienta de Kie API. Yo voy a cambiar el idioma de la plataforma y le voy a dar a español. Luego, a continuación, le voy a dar a Explora nuestra API de IA. Como vemos, esta es la interfaz. Tenemos aquí varios modelos que podemos usar. Incluso aquí aparece lo que es Grok Imagine, pero yo voy a buscar aquí abajo en Encuentra modelos, voy a poner Grok y me va a aparecer este. Le voy a dar a Pruébalo y nos va a reenviar a la sección de Grok Imagine. Como vemos tenemos muchas opciones, que es de imagen a imagen, imagen a video, texto a video, mejorar el video y texto a imagen. En este caso yo voy a usar este y voy a quitar la imagen que ponen de prueba.
Y aquí hay un pequeño detalle. Yo he creado, o bueno, le he bajado el tamaño o el peso de la imagen a imagen de referencia. Y le he puesto el nombre de imagen de referencia 2. Entonces le doy clic aquí y en abrir. Ya que si yo pongo la otra imagen, no me va a dejar cargar. Una vez que haya cargado la imagen, vamos hacia abajo. Y aquí está en la sección de prompt. Yo le voy a dar el prompt también que usamos en Gemini G. Le voy a dar en normal. Aquí puedes poner tú en gracioso o también en loco. Podemos elegir la duración de 6 segundos o 10 segundos. Yo lo voy a dejar en 6. Y también podemos elegir la resolución y el formato. En este caso yo lo voy a dejar 720 y 16 por 9. Como se dan cuenta, aquí tenemos créditos. Y aquí hay un detalle. Esta página tiene 80 créditos cuando tú te registras con un correo nuevo. Si tú le das a 480 y le das a 6 segundos, va a bajar a 10. Pero si le das 10 segundos, va a subir a 20. Y si le subes la resolución, va a subir a 30. Básicamente puedes crear dos videos de 10 segundos. Pero si te creas muchas cuentas, pues puedes crear un video muy largo. Yo le voy a dar a Run y va a empezar a generar mi video. Cuando haya terminado de generar el video nos va a aparecer así. Yo lo voy a ampliar para ver el siguiente video. Y no podemos quejarnos, tanto Gemini Gen como Kie API nos han dado videos de alta calidad y con sonido, y en un tiempo récord en menos de 4 minutos. La única diferencia sería que Gemini Gen es ilimitado, pero cada vez que generas un nuevo video te va a poner en una cola, pero Kie API solamente te va a dar 80 créditos. Esto no se va a reiniciar diariamente, tienes que tener en cuenta. Así que tú te puedes crear muchas cuentas y usar los 80 créditos de Kie API. Y si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte y comentar qué te parecieron estas dos herramientas. También te voy a dejar aquí arriba un enlace al video que he creado sobre 14 herramientas que pueden usar ya que Grok se volvió de paga. Hasta luego. Y no olviden la frase del canal, supera tus límites aquí y ahora.